Esta mañana, María José Pinto, querida amiga, ¿cómo está? Qué gusto de saludarla. La esperábamos hoy día, oiga. Se complicó el avión, me dijo Carla. ¿Cómo está? Gusto de saludarla. Sí, Bienvenida a ¿me escuchan I-99. bien? ¿Cómo va todo? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, feliz de estar con ustedes. Una pena que no puedo estar ahí presencial, pero se me complicó el vuelo, pero aquí estoy con ustedes feliz. Muy bien. María José Pinto, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va usted y la candidatura de ADN? Bueno, estamos felices. La verdad es que de las cosas más bonitas de la campaña es conocer a gente, escuchar. eh, la verdad es que conocer sitios del Ecuador que, que- que te aceptan con todo el corazón, y la verdad es que eso es lo más lindo. Seguimos recorriendo, seguimos escuchando a la gente, que finalmente eso es lo más importante para justamente hacer y ejecutar las políticas públicas que queremos cuando el 13 lleguemos a la vicepresidencia y presidencia respectivamente. María José, primero un abrazo. La escuché en el programa de Rafaela Mendoza, de la FAFA, la escuché el día jueves. Como usted sabe, ella, aparte de tener una maestría en comunicación social, también tiene en inclusión educativa e interculturalidad. Y como a usted le encanta ese tema, la verdad que fluyó, la felicito, qué buen tema. Pero hablando de esta interculturalidad que tiene el Ecuador, eh, ¿cómo ha sentido usted que ha estado en varias partes a la gente? ¿Qué le ha dicho este Ecuador que es lleno de colores, de sabores, de interculturalidad? ¿Cómo lo ha sentido? A ver, hay desde hace 17 años les quitaron a las comunidades indígenas justamente la educación intercultural bilingüe. Entonces, lo primero que te reclaman es justamente eso. ¿Y por qué? Porque el Ecuador es mágico gracias a esa cantidad de culturas que tenemos, y es fundamental en la educación intercultural bilingüe. Lo que les da es a las comunidades es acercarse a sus raíces, conocer de dónde vienen, conocer el tema de la cultura, pero sobre todo conocer el tema del idioma. Y es Claro. fundamental fortalecerlo, y tenemos la voluntad política de justamente volver a esa educación intercultural bilingüe que tanto se necesita para que el país siga siendo mágico y tener toda esta interculturalidad que nos hace quién somos. Sí, solamente un detallito, María José, para pasarlo a Javier Segarra. ¿Y cómo va el tema de la desnutrición infantil? Porque tiene que ver con agua. Increíblemente que en el siglo XXI esas comunidades que sufren no tienen agua, de poco, de mucho, pero ¿cómo va eso? Y no solo eso, no, o sea, sí depende del agua, pero también justamente son ahí en esas comunidades las que más problemas tenemos de desnutrición crónica infantil. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Es un trabajo consciente, es un trabajo de finalmente, de verdad, sentarse a la mesa, mestizos, indígenas, a resolver estos problemas tan grandes que tiene el Ecuador. Porque finalmente estamos perdiendo los niños que tienen desnutrición crónica infantil, los estamos perdiendo, porque son niños que no se desarrollan ni física ni intelectualmente de forma adecuada, y por eso también tenemos que trabajar de cerca en el agua, en todo el tema de educomunicación, en que las políticas sean culturalmente adecuadas. Entonces, todo este trabajo lo tenemos que hacer en conjunto entre todos para cambiar justamente las estadísticas tan feas, aterradoras que tiene el Ecuador en este tema. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va? José, buenos días. Un gusto saludarla a través de la plataforma de I-99. Sin duda también el otro problema gravísimo que tiene nuestro país es el tema educativo en zonas rurales, y ahí hay que trabajar también muchísimo, si es que así le da el voto para que usted llegue a la vicepresidencia y enfocarse en esos temas, María José. Sí, así es, Javier. Lo que sentimos de las comunidades, sobre todo de las comunidades más alejadas, como dices tú, es que, imagínate, con los colegios del milenio, los niños tenían que caminar entre 1 y 2 horas, o tenían que alquilar cuartos cerca de los colegios para poder asistir. Uh -huh. Pero mi pregunta siempre a las madres eran: ¿ustedes iban con ellos? Me decían, no, los niños estaban de lunes a viernes solos en estos cuartos para poder acceder a la educación. Eso no puede ser así. Tenemos que
justamente trabajar de cerca en la educación para las zonas rurales, acercar todos los servicios a la ciudadanía, y eso es lo que ya hemos hecho desde la desnutrición crónica infantil con brigadas de desnutrición crónica infantil para acercar los servicios, pero en la educación tenemos que trabajar muy fuerte, sobre todo en las zonas más alejadas. Esas zonas alejadas son las que más golpeadas están en el tema educativo, en el tema social, en el tema de salud, que no es un trabajo fácil, que si bien se hacen las cosas, pero siempre va a faltar el tiempo, el recurso, la necesidad, la atención como tal en áreas tan, pero tan delicadas como las que tiene la sociedad, que muchas veces están como abandonadas, pero que no debería ser así, ¿no? No solo eso, sino que además hay que, si queremos llegar con más servicios, acercar los servicios, si queremos cambiar y transformar estas zonas, lo que necesitamos es trabajar articuladamente. Claro. Y esto aprendí en la Secretaría. De Desnutrición, porque lo que hacíamos de la Secretaría era justamente articular. Yo me río con la palabra articular porque ya para mí es común, pero para la gente que nos está escuchando y que no sabe qué es trabajar en conjunto los distintos ministerios del sector social o del sector económico hacia una misma meta, hacia un mismo objetivo. Y solo así, solo de esta forma, trabajando articuladamente con las mismas metas, vamos a poder cambiar justamente estos objetivos que tenemos y las cifras. Claro. Desnutrición crónica infantil, embarazo adolescente, educación intercultural, agua, tenemos que trabajar entre todos. No solo el sector público, sino también el sector privado, los organismos internacionales, las fundaciones. Ya hay mucha gente trabajando en bajar las cifras, pero tenemos que trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo. Esa articulación o ese trabajo en conjunto, independientemente de las tendencias políticas, debería ser también con los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y cantonales, y también parroquiales. Pero en este país parecería que cada uno quiere alar agua para su molino y nunca vemos el norte o esa luz al final del túnel por el bien del país, ¿no? Pero sabes que sí es difícil, es complicado, pero hemos logrado desde la Secretaría, de nuevo, que es lo que las cifras que yo les vengo a decir y lo que ya hemos hecho, ya logramos articular con 21 gobiernos autónomos descentralizados en ordenanza. Entonces, sí hay cómo. Tenemos los resultados, ahora es pasar esos resultados a más años y a diferentes estrategias, ya no solo de nutrición crónica infantil, pero otras estrategias que hay que cambiar de raíz, como es el embarazo adolescente, el agua, la salud mental que tanto los jóvenes piden cuando visito los lugares. Qué bueno, gracias de mi parte, le voy a dar el paso a Cecilia Bret para que continúe con el diálogo. María José, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarla. Yo quiero preguntarle puntualmente, a pesar de que la vicepresidencia tiene como función principal, pues, obedecer las disposiciones del presidente, ¿cuál es su lineamiento principal? ¿Cuál es su proyecto principal desde la vicepresidenta en caso de alcanzarla? Definitivamente articular el sector social, que es lo que les explicaba. Si no hay una articulación real y una voluntad política de juntar todos los ministerios del sector social para un mismo objetivo, no se logra. A mí me encanta hablar de desnutrición crónica infantil porque ya están dados, ya hay cifras. Cuando la desnutrición crónica infantil estaba en un solo ministerio, que era el Ministerio de Salud, las cifras no se bajaban, más bien empezaron a subir. Una vez que se formó la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, que articula todo el gobierno, pero también articula con fundaciones, organismos internacionales, ahí es donde logramos cambiar las cosas. También quería preguntarle con relación a la migración masiva de que se ha visto en los últimos años de ecuatorianos hacia el extranjero, también por la consecuencia de las problemáticas que tiene. ¿Cómo se va a mitigar ese problema? A ver, tenemos que justamente la consecuencia de esto es la falta de empleo, la inseguridad, y estas cosas se tienen que resolver. Sí, podemos poner policías y militares, pero tenemos que trabajar justamente en el sector social y en la reestructuración de la base, del raíz, no resolver los problemas, sino resolver desde la raíz las cosas.
Y María José, una última pregunta que está bien en redes sociales. Una mujer tan preparada como usted, tan elocuente, ¿por qué no fue el debate en enero? A ver, nuestra prioridad sobre todo es estar con la gente, es oír a la gente, escuchar los problemas que tienen, y esto solo se da cuando uno visita los lugares. Las políticas públicas tienen que trabajarse desde el territorio, no desde un escritorio en Quito, no desde discutir con otras personas, sino solucionar los problemas desde cada una de las personas, sobre todo lo que es lo que necesitan, y no imponer las políticas. Muchísimas gracias, Jaime. Cecilia, un placer, María José, tenerla por acá. Y la verdad es que lo que los ecuatorianos nos preguntamos muchas veces es, usted está obviamente como candidata a la vicepresidencia, hay muchos problemas que, por ejemplo, la salud, ¿no? ¿Verdad? Que es un tema social, hay muchos problemas de seguridad, hay una serie de problemas que tiene que el actual gobierno lidiar, y pues obviamente hemos visto las acciones, hemos visto acciones que no son suficientes porque la seguridad no está al 100%, no es un trabajo de un año, es un trabajo de más tiempo. La pregunta del millón es, desde su nueva función en la empresa, en el caso de llegar a Carondelet del presidente Noboa, ¿usted cree que hay que cambiar algo? ¿Cree que efectivamente el gobierno como tal se ha equivocado en algo? ¿Le falta escuchar? O sea, le estoy haciendo este análisis para saber cómo enfrentar el nuevo reto, porque una cosa es año y medio y otra cosa son 4 años. Entonces la pregunta es, ¿cree que le faltó algo? ¿Qué es lo que usted enmendaría en el caso de llegar nuevamente a la presidencia de la República el presidente Noboa? Definitivamente tiempo. Lo que nos faltó es tiempo. Necesitamos una continuidad para seguir gestionando las políticas, seguir dando los resultados que ya hemos dado. El sector social tiene maravillosos resultados. Les doy uno de los ejemplos, y resolviendo desde el territorio. Yo tuve una visita a una chica en La Tacunga, y mi pregunta cuando iba a las casas siempre era, si es que el presidente fuera el genio de la lámpara maravillosa, ¿qué le pedirías? Lo que sea. Y ella me dijo, terminar el colegio. Era una chica de 17 años que había sido mamá a los 16, y lo único que quería para darle una mejor vida a su hijo era terminar el colegio. Y así pudimos resolver, hicimos un compromiso y un acuerdo con el Ministerio de Educación. No estaba mapeado antes, lo pudimos resolver únicamente visitando a estas chicas, y ya tenemos a más de 6,000 niñas reincorporadas al sistema educativo. Pero estas políticas deben seguir. La política social tiene que tener continuidad para poder mejorar justamente esas citas, y eso es lo que nos falta. En eso seguimos trabajando y seguiremos escuchando desde el territorio a la gente para así tener políticas públicas que sirvan a la gente y que no sean por una estadística o simplemente un número. Si ustedes fueran los genios de la lamparita mágica y yo sería el consultado, le diría, yo lo único que quisiera es que el servicio médico sea eficiente y que haya medicinas. Ante eso, ¿qué plan se tiene, mi querida María José? A ver, tenemos que seguir obviamente con la continuidad de los pagos hacia todo el tema de salud, pero sobre todo hay 2 cosas que hay que hacer en paralelo. La una es acercar los servicios a la ciudadanía. Ya tenemos brigadas de distintos servicios del Ministerio de Salud Pública y tenemos que seguir, pero sobre todo tenemos que mejorar en la calidad. Tenemos ayuda de organismos internacionales, de fundaciones, para ir midiendo, no solo acercando los servicios y tener mayor cobertura del servicio, sino también una mejora de la calidad hacia toda la ciudadanía, y eso va a ir mejorando el servicio, la cantidad de citas que puedes escoger, el tema de todo el tema de medicinas. Entonces, poco a poco ir resolviendo, porque nos encontramos con un ministerio y un estado que estaba endeudado hasta la coronilla, pero hemos resuelto poco a poco, hemos ido pagando deudas antiguas y lo seguiremos haciendo. Claro, lo que pasa es que siempre uno confunde, ¿no?, lo que es el Ministerio de Salud Pública con el IES, y eso es lo que le pasa a muchos ecuatorianos. Y en el IES, exclusivamente, y esta pregunta va a la vena, mi querida María José, porque quisiera que usted, de alguna manera, le diga al presidente, ¿qué pasó? Eduardo Peña está a cargo, o sea, o es la voz del presidente, y Eduardo Peña
tiene cosas buenas y tiene cosas malas que ha hecho, porque el problema es que el servicio del IES cada día está peor. Hay una serie de problemas, sobre todo en Guayaquil, porque en otras partes, en Quito y en Cuenca, efectivamente el servicio, digamos que es un poquito mejor, ¿no? Pero en Guayaquil es desastroso. Entonces, la pregunta del millón de dólares, ¿por qué se mantiene una persona que independientemente, o sea, de que es buena o mala persona como persona, pero la gestión como tal no es lo que se quiere para los miembros del IES? Es decir, falta algo que no sabemos qué es y que lamentablemente pues se mantiene una persona y no se ha hecho el cambio que se tiene que hacer. Pregunto esto sinceramente porque hace mucho se escuchaba cambios en el IES y realmente no suceden. Con el debido respeto, ¿no? Sí, el IES es muy complicado. Lo que hemos resuelto es poco a poco resolver cada paso. Yo sé que queremos que se resuelva todo de la noche a la mañana. Es necesario y quisiéramos que sea así. Pero el problema es que para que el IES esté bien, para que el IES funcione definitivamente, hay que ir cerrando los huecos y hay que ir tapando todos esos problemas que se generaron en años pasados. El doctor Peña ha hecho lo imposible, lo seguirá haciendo y seguiremos trabajando en el Ministerio de Salud Pública, por un lado, y en el IES, por el otro. Hay que seguir mejorando, sin duda, hay que seguir mejorando, pero necesitamos tiempo. Ok, le vamos a dar tiempo, mi querida María José. Esperemos que así sea y que este próximo domingo pues lleguen a la presidencia de la República. Le paso a Eduardo Mendoza, que tiene su última palabra. Nos queda quizás una pregunta más, que María José es súper proper, contesta, además tiene tan buena energía y es tan carismática y conoce el tema que nos responde de todas las cosas. Ya quedan pocos días para terminar la campaña, María José. ¿Qué es lo que más atesora en la misma? ¿Qué es lo que más se lleva? Sí. La gente definitivamente para mí es fundamental. Son ellos los que hacen el país. Es la gente el que vive el día a día, la que sufre, la que tiene el problema, la que no puede entrar al colegio. O como me contaba una mamá, me decía, María José, no me juzgue, yo no soy una mala mamá, pero no logro llegar al centro médico, me queda muy lejos, no tengo con quién dejar a mis otros hijos. Entonces, desde ahí, desde las vivencias personales, desde los problemas personales, es que tenemos que resolver y tener esas políticas públicas para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Y eso es lo que más me llevo, el cariño, sobre todo que la gente se abra a todos esos problemas que tiene. Eso de verdad es lo que me llevo de corazón. Me encantan las respuestas, Javier Segarra, si tiene, o Cecilia, ¿alguno más, Cecilia? Así como hemos preguntado cuál ha sido el recuerdo que se lleva, ¿cuál es el reto más grande que ha tenido esta campaña? El reto más grande es los ataques infundados, los ataques hacia temas personales. Y la verdad es que el Ecuador no lo necesita. El Ecuador lo que necesita es resolver desde la raíz los problemas que tiene en unidad, uniéndonos todos, porque es la única forma de salir adelante y volviendo a confiar los unos en los otros. Cuando recorres el país te das cuenta de esa desconfianza que tenemos hasta con nuestro vecino, y eso no podemos dejar. Necesitamos volver a unirnos, volver a confiar, pero sobre todo seguir caminando el Ecuador para mejorar para todos y tener para todos, transformar para todos este país que necesitamos, con más seguridad, más productividad, más justicia e igualdad. Gracias, Javier. Gracias, Cecilia. José, la verdad que uno cuando recorre el país conoce la realidad de cada una de las regiones, que son diferentes, pero que finalmente terminan en un punto que son las necesidades que requieren los ecuatorianos. No es fácil implantarlas, no es fácil ejecutarlas, pero sí, ojalá que en caso de que ustedes lleguen a hacer gobierno nuevamente, estas políticas se ejecuten para que ese porcentaje elevado que pueda ser o mediano que pueda ser siempre se reduzca por el bien de los ecuatorianos. Ojalá que así sea, María José. Sí, así tiene que ser y así hemos trabajado. Esos son los resultados que queremos justamente por esta razón. Pero lo que les puedo decir es, yo me voy a poner al frente. Yo voy a dar esa voz a los que no tienen voz. Pero esto no lo puedo hacer sola, ni yo ni Daniel. Necesitamos en conjunto caminar de la mano para tener y transformar este maravilloso país. Jaime.
Sí, efectivamente, tienen que tener de la mano también un equipo de gente con la experiencia necesaria para poder hacer los cambios que necesita el país. Esperemos y aspiramos que si es que ustedes llegan a Carondelet nuevamente, pues obviamente en el tiempo necesario, con un equipo eficiente que pueda llegar a cubrir todas las necesidades, mi querida María José. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Y no solo que tengan la experiencia, sino las ganas. Eso. Porque uno puede tener toda la experiencia del mundo, pero si no tienes ganas de salir a las 4 de la mañana a visitar la Amazonía, de subirte en un barco para ir a visitar también en la Amazonía o en el Guayas los pueblos más lejanos, no logras hacer nada porque te quedas atrapado en Quito, claro, resolviendo desde Quito una estadística y no los verdaderos problemas de la gente. Así es que hay que tener la experiencia, pero hay que tener esas ganas para sacar a este país adelante. El cómo es importante, acuérdese de eso. Eduardo. Oiga, y ya para finalizar, tengo una pregunta de la audiencia que me dice que si ya tiene los kilómetros listos para alcanzar al Presi, que si ya, yo no sabía que usted trotaba, no sabía, María José. Todavía no, tal vez para hacer 1 kilómetro más, pero la vivencia de niños son unos cracks del deporte. Yo correré en Ecuador, eso se necesita energía y sobre todo ganas de correr, pero todavía me falta. María José, muchas gracias, mucho éxito, María José Pinto. Estaremos hablando pronto, Dios mediante. Le mando un abrazo de parte de todos los que hacemos la radio y de los guayaquileños. Les pido perdón si hubo algún problema con el sonido, pero aquí quiero que todo el mundo nos escuche, sepan las ganas que tenemos de trabajar, sobre todo de transformar este país, pero de nuevo no lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer en conjunto y espero que el 13 de abril poder llegar para cambiar este país. Les mando un beso y un fuerte abrazo. Lo mismo para usted, un abrazo, perfecto. 9:55 de la mañana fue la candidata a la vicepresidencia María José Pinto. Tengo que decir algo, qué buena energía.